Hola a todos, soy Ranbir Chandra, soy cientista jefe del proyecto Archer Global de Microsoft y hoy les voy a comentar sobre cómo la nube y la inteligencia artificial puede ayudar a la próxima generación de la agricultura, cómo puede traer más posibilidades, productividad y más sustentabilidad. Antes de empezar, permítame contarles sobre mi persona. Yo no estudié agricultura. Realicé un doctorado en informática en la Cornell University y luego empecé a trabajar en Microsoft. Sin embargo, cuando era niño y adolescente pasé mucho tiempo en la granja de mis abuelos en Bihar. Bihar es un estado en el norte de India y pasé cada vacación de invierno y de verano ahí. En ese entonces no me gustaba nada la agricultura, lo reconozco. La granja estaba en pueblos remotos, no había electricidad, no había baños y no me gustaba pasar las vacaciones de invierno o de verano ahí. Pero pasé 4 años de mi vida, cada año de mi vida hasta que tuve 18 años ahí en la granja. A pesar de que no me gustaba la agricultura en ese entonces, sí tuve mucha exposición a formas primitivas de agricultura, tractores, trabajos manuales y vi la pobreza extrema. Y ahí fue el comienzo de mi carrera. Empecé el proyecto FarmBeats en Microsoft el 2014. El proyecto FarmBeats dice relación con ayudar a obtener soluciones a problemas de alimentos a nivel mundial. Como ustedes saben, hay más de 820 millones de personas en el mundo que tienen hambre o que sufren de desnutrición, especialmente los países o mercados en vías de desarrollo, aunque también en países desarrollados. Más de 2.000 millones de personas tienen necesidad de nutrientes vitales. El mundo necesita mucho más comida para el 2050, un 70% más de comida. Tenemos que producir comida adecuada para poder alimentar a las personas. Y hay que producir esta comida a pesar de que el suelo no está siendo cada vez más rico y también la disponibilidad hídrica es cada vez menor. El desafío es producir más comida, mejor comida, sin herir al planeta. Este es un problema que los científicos y los gobiernos y las empresas han tratado de abordar para poder cumplir con este desafío, y el enfoque más promisorio dice relación con la agricultura propulsada por los datos. Una de las cosas que se pueden hacer con la agricultura propulsada por datos es tener la habilidad de recopilar grandes cantidades de datos de cualquier granja de la cadena de suministro de la cadena de suministro de alimentos para poder mejorar la operación. Se puede recopilar grandes cantidades de datos. Por ejemplo, se puede tener información sobre la cantidad de nutrientes del suelo, sobre la humedad del suelo, la variación de la temperatura. Una vez que podemos tener esa información, podemos prepararnos para muchos escenarios. Por ejemplo, podemos determinar si nuestro suelo necesita más pesticidas, más nutrientes, y esto nos puede ayudar a mejorar la producción, reducir costos, y también es mejor para el medio ambiente. Ya no se puede malgastar agua, ya no se utilizan químicos de manera innecesaria, entre muchos otros beneficios. Y no se trata tan solo de la producción, sino que toda la cadena de suministro de alimentos, desde las semillas, tractores, cosechas, pasando por toda la logística, transporte, procesamiento de la comida, distribución hasta que el consumidor la compra o la adquiere, cada componente de la cadena de suministro de alimentos se va a ver beneficiado por los datos. Por ejemplo, las empresas procesadoras, una vez que reciben todos los datos, pueden saber quién produjo las materias primas y pueden mejorar sus productos.
Los agricultores pueden tener informaciones sobre la calidad de sus tractores, la calidad de su cosecha. Si cada componente en esta cadena de suministro puede compartir sus datos con los demás, podemos generar nuevas eficiencias para toda la cadena de suministro de alimentos. De hecho, esto puede generar un nuevo modelo de negocios, un nuevo escenario que no existía antes. Pensemos en nuevos escenarios de trazabilidad. Si los miembros de la cadena de suministro comparten información entre sí, podemos tener mayor trazabilidad. Podemos ver el origen de algunos alimentos. Podemos definir quién produjo tal cosecha o tal plantación y podemos generar mayor visibilidad en la cadena de suministro. Si se comparte la información, podemos generar una agricultura de precisión. Por ejemplo, si las empresas procesadoras conocen las propiedades de las semillas, conocen las propiedades químicas de los vegetales, conocen la calidad de los suelos, se pueden aplicar todos esos datos para poder realizar una agricultura mucho más precisa. Se pueden utilizar robots y equipamientos para automatizar más operaciones y podemos mejorar nuestra sustentabilidad. Se le puede pagar incluso a agricultores para que sigan cuidando los suelos, para que los descarbonicen. Se les puede pagar incluso por la cantidad de información que tienen sobre el uso de agua que hacen o el uso de nutrientes. Y se puede realizar una agricultura basada en productos. Se puede saber a ciencia cierta qué químicos se utilizaron y cuáles son las propiedades de los productos que los agricultores venden. ¿A qué nos referimos con esta agricultura propulsada por datos? Nos referimos a mejorar la eficiencia de cada componente en la cadena de suministro de alimentos y también a generar la habilidad de compartir estos datos entre los miembros de la cadena de suministro para poder generar nuevas eficiencias y hacer que el sector sea más productivo y los suelos sean cuidados. A pesar de los beneficios de este tipo de agricultura, la agricultura propulsada por datos no ha despegado. ¿Y por qué? Principalmente por el alto costo de las soluciones existentes. Obtener los datos es muy costoso. Gran parte de las granjas o de los agricultores no tienen buena conectividad. Eso también ocurre en Chile. Muchas de estas granjas en Chile incluso no tienen una buena banda ancha o no tienen conexión a internet. Y para obtener estos datos, los agricultores deberían pagar mucho. Cuando empezamos con este proyecto de Farm-Based Project, nos preguntamos cómo podemos reducir el costo para los productores. Les voy a dar un ejemplo de lo que hicimos. Cuando empezamos este proyecto, yo era parte de la University of California, Davis en el 2017. Y habían muchas empresas que vendían equipamientos de agricultura de precisión. Y la mejor oferta que ellos tenían eran 5 sensores por $8,000. Para muchos agricultores esa cantidad era enorme, enorme, impagable. Así empezamos nuestro proyecto. Nos preguntamos cómo podemos reducir los costos significativamente para los agricultores y cómo podemos empoderar a las nuevas generaciones para que utilicen más tecnología. Las soluciones existentes son costosas por la conectividad. La casa de los agricultores puede tener conectividad a la nube por medio de celular o por medio de una red, pero muchas veces las granjas se encuentran lejos de la casa de los agricultores y en la granja no hay conexión a internet. Si hay tractores, cámaras, drones, ¿cómo se pueden subir todas estas
todos estos datos si no hay buena internet, si no hay buena conectividad. Para resolver este problema, desde 2005 hemos trabajado con una tecnología llamada TV Write Spaces. Imaginen que tienen un router para Wi-Fi que tiene un acceso bastante amplio. Sería muy bueno tener un router de esa manera. Y ese router lo podemos expandir por medio de los canales de televisión. A todos nos ha pasado que cuando prendemos la televisión hay algunos canales que están transmitiendo y otros canales que no transmiten absolutamente nada. La tecnología que desarrollamos nos permite transmitir conexión mediante esos canales que no están transmitiendo. Por ende, alguien puede ver un canal completamente normal y puede recibir conexión por medio de esos canales que no están siendo utilizados. Así, la conexión puede ser expandida y podemos obtener mayores señales de conectividad. Y lo que pasa en la agricultura es que las antenas de televisión se encuentran en grandes ciudades como Santiago, Seattle, Washington, D.C., etc. Si ustedes prenden una televisión en una granja, gran parte de los canales no van a estar transmitiendo. Y mientras más canales no transmitiendo haya, mayor capacidad para transmisión hay. En Estados Unidos, por ejemplo, se pueden tener más de 20 canales no disponibles en una granja. Cada canal tiene 6 MHz de espectro disponible. Y si hay 20, tenemos 120 MHz. Y esto nos permite tener una mayor transmisión. Podemos así tener una capacidad de alto impacto, alta conectividad por medio de canales no utilizados de la televisión. Y esto puede funcionar en Estados Unidos y en otros países. De hecho, las nuevas leyes en Estados Unidos permiten una cobertura aún mayor por medio de la televisión. Eso también pasa en Canadá, en Singapur y en otros países. Ya hemos hablado sobre cómo reducir los costos. La conectividad es un desafío, pero hay otros desafíos también. Y el otro desafío dice relación con la densidad de los despliegues de sensores. Si queremos, por ejemplo, determinar el nivel de humedad del suelo o el nivel de carbono del suelo, en la granja, los niveles de carbono pueden afectar una producción. ¿Cómo se puede estimar la humedad o cómo se puede tener un mapa de calor? Construir un mapa de calor es muy costoso. Es muy costoso porque si se quiere tener un mapa de calor se necesitan muchos sensores separados por solamente 10 metros, lo cual es costoso para el productor. Es costoso y puede incluso entorpecer la labor manual diaria. Y la pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Podemos tener un mapa de calor con muy pocos sensores? Y sí, la respuesta es sí, utilizando aprendizaje automático e inteligencia artificial. Podemos tener información de datos mediante satélites, mediante drones, mediante sensores, mediante globos incluso de helio. Podemos utilizar visiones de inteligencia artificial para generar mapas. Utilizando la inteligencia artificial podemos complementar la información que nos entregan un par de sensores y tener un modelo basado en aprendizaje automático. Y tomamos esos datos y los perfeccionamos mediante el aprendizaje automático para generar los mapas necesarios, producto de los datos obtenidos y de los cálculos realizados. Y así predecimos valores para aquellas partes de la granja en donde no hay sensores. Esto para la humedad del suelo, la temperatura, la conductividad eléctrica también. Y hemos podido concluir
que tener un par de sensores simplemente mezclados con inteligencia artificial y aprendizaje automático nos permite tener 3 veces mayor cobertura en las granjas. Esto reduce los costos, por supuesto, porque se necesitan menores sensores para tener estos mapas. Por supuesto que uno de los desafíos es qué métodos o qué materiales utilizar, porque en el mundo desarrollado se pueden utilizar drones, pero en el mundo en vías de desarrollo no existen los recursos para drones. Por ende, ¿cómo podemos obtener las imágenes precisas en los mercados o los países en vías de desarrollo? Y en vez de utilizar drones, utilizamos globos de helio que se elevan a 100 o 200 pies de altura y los agricultores le ponen un celular al globo y el celular puede tomar fotos o grabar incluso. Se toma luego lo grabado para poder expresarlo en un mapa. Incluso si se pueden utilizar globos de helio o dron, para cada granja este material es posible. También se necesitan satélites, pero las nubes son un gran problema. Más del 70% de las imágenes satelitales incluyen nubes. Las imágenes satelitales que tienen nubes simplemente se descartan en gran parte del mundo. Pero al hacer esto, quedan muchos sectores sin analizar. Y para resolver esto, creamos una nueva tecnología llamada SpaceEye, que utiliza información precisa. Y utilizamos imaginería satelital en conjunto con radares para completar la información faltante. Y como pueden ver en la imagen, se pueden reconstruir imágenes satelitales incompletas mediante el uso de inteligencia artificial. Así podemos ver que incluso en los días que está nublado, podemos tener un mapa o una imagen completa debido al uso de radares que complementan la información que los satélites muchas veces no pueden recopilar por días nublados. Así podemos tener una imagen satelital cada día, incluso en aquellos días muy nublados. Así podemos tener mapas completos utilizando inteligencia artificial, incluso en aquellos días en los que las condiciones meteorológicas no nos impedirían tener información relevante y completa. Así podemos recopilar datos como humedad del suelo, temperatura del suelo y pH del suelo. Como les comentaba, se necesitan menos sensores, esta tecnología es menos costosa y se puede obtener conectividad utilizando los canales que no se utilizan de la televisión. Y el próximo desafío es la conectividad de la casa del granjero o agricultor a la granja. Incluso si un agricultor tuviese drones que puedan tener horas y horas de grabación, si el agricultor no tiene una buena conectividad, no tiene cómo enlazar o subir esos datos a la nube. Muchos agricultores pagan por banda ancha, pero solamente obtienen entre 1 y 3 megabits por segundo. Muchas veces un agricultor tiene muchos datos, pero no puede subirlos a la nube. ¿Cómo se beneficia entonces? Para solucionar este problema, nuestro equipo le dio muchos computadores portátiles a los agricultores. Pusimos estos computadores en las oficinas o en las casas de los agricultores. Y estos computadores vienen con una conexión integrada, ¿no?, para poder tener conexión directa con la nube y así el agricultor poder subir los datos recopilados en terreno a su computador. Además, los computadores están integrados con los satélites, radares y toda la información que recopilen pasa a la nube. He hablado de la innovación que estamos llevando a cabo y esto lo hemos llevado a cabo en varias partes del mundo, especialmente en Estados Unidos. Hemos trabajado también en Chile, en plantaciones de maíz en Chile. Estos son los despliegues en Estados Unidos. Hemos trabajado con granjas de 0.5 a 9.000 acres, principalmente en Washington. Hemos puesto sensores, drones, etc. Y los agricultores están utilizando así esta información.
También realizamos predicciones de microclima, es decir, una vez que ponemos sensores en una granja, podemos saber los valores del sensor, pero también combinamos esos valores de sensor con los valores de las radioestaciones climáticas para poder anticiparnos al tiempo, a las condiciones climáticas. Podemos realizar así predicciones de los valores de humedad y del tiempo. Así, pudimos realizar predicciones con menos del 8% de error para humedad de suelo y también temperatura del suelo. Y hemos realizado experimentos con otros factores como lluvias también. Utilizamos también los datos de 15 estaciones meteorológicas. Tomamos esos datos para compararlos con nuestros sensores. Realizamos transferencia de aprendizaje para poder realizar predicciones locales de lo que va a ocurrir en una granja. Por ejemplo, en Chile hay estaciones meteorológicas y un granjero, un agricultor, puede ver cuáles son las predicciones meteorológicas. Y al utilizar estas herramientas, el agricultor puede tener predicciones muy precisas de cómo va a estar el tiempo en su granja, en su sector, en su tierra. Acá vemos un testimonio. El testimonio de un agricultor en Estados Unidos. El tiempo decía que iban a haber 42 grados de Fahrenheit. La predicción de nuestro dispositivo decía que la temperatura iba a llegar a 31 grados Fahrenheit en algunos lugares de su plantación. La temperatura actual fue de 30 grados. Y como tuvo información correcta que difería de la información oficial, no esparció herbicida. Y eso fue muy bueno porque si hubiese esparcido herbicida, su plantación, su cosecha habría muerto. Así, por tener mayor información, este agricultor pudo salvar su producción por completo. También podemos generar mapas producto de imágenes de dron. En Estados Unidos hicimos volar un dron durante media hora arriba de la tierra de un agricultor y lo que pudimos obtener luego de media hora en nuestros computadores utilizando inteligencia artificial y aprendizaje automático fue una detección concreta de charcos de agua, de lugares donde hay excremento animal, de comportamiento del ganado e incluso pudimos saber si había ganado extraviado. Además, trabajamos con agricultores que tienen sus campos muy cerca de donde están nuestras empresas de Microsoft. Trabajamos con uno en particular que produce vegetales, verduras. Y ayudamos a muchos agricultores a utilizar la tecnología a su favor. Como les comentaba, hemos sido parte de algunas exposiciones muy renombradas. Y utilizando solamente inteligencia artificial, nada de sensores, pudimos determinar el nivel de humedad del suelo de la granja de un agricultor. También pudimos determinar los niveles de pH del suelo de la misma granja. Esto para darle al granjero, al agricultor, una mejor idea de cómo tenía que realizar su próxima plantación. Pero no tan solo trabajamos con plantaciones, sino que también con establos donde hay animales. Y podemos, mediante imágenes de video, monitorear el comportamiento de los animales, saber cuáles son sus hábitos, qué problemas presentan. Y sería muy costoso utilizar satélites, por ende utilizamos pequeñas herramientas que pueden guardarse en la nube para su almacenamiento y análisis. Esta es la investigación que hemos realizado hasta noviembre del 2018 y desde entonces hemos estado trabajando con muchos proyectos que benefician a agricultores de manera directa. Hemos realizado mucho más, no tengo todo el tiempo para comentarles en detalle lo que hemos realizado, pero sí tenemos muchas plataformas útiles para la agricultura. Sé que muchos están interesados en soluciones tecnológicas para el agro y típicamente se utiliza la nube.
Y luego a la nube se suben muchos datos, ¿sí? Datos de sensor, datos satelitales, datos de drones, etc. Además, ustedes tienen sus propias válvulas que pueden leer información, además de informaciones públicas, ¿eh? Y hay muchos servicios tecnológicos para el agro. Hay muchas predicciones climáticas que se pueden realizar, etc. Muchos, quizás en la audiencia, tienen datos concretos sobre sus válvulas. Y el desafío para nosotros radicó en crear una plataforma que permita procesar todos estos datos que ustedes obtienen de distintas fuentes de manera mucho más sencilla, mucho más simple, de modo que los datos no estén repartidos en distintos lugares, sino que puedan ser procesados por una plataforma. Y nosotros trabajamos con muchos socios que nos proveen datos y nosotros los subimos a la nube, a nuestras plataformas, y los complementamos con muchas otras fuentes externas de información meteorológica, de información de suelo, de información de lluvia, etc. Almacenamos los datos en la nube y realizamos muchas cosas adicionales con esos datos. Así realizamos gestión de datos, gestiones de modelos agrícolas, y tratamos de ganar valor adicional con la información que tenemos a nuestra disposición. Y así le permitimos a nuestros socios que ellos, con los datos que nosotros procesamos, puedan construir o utilizar las soluciones como más estimen conveniente. Nosotros innovamos en la plataforma, le permitimos a nuestros socios procesar sus datos de manera correcta y sencilla. Y así las innovaciones el agricultor las puede poner en práctica para mejorar su producto y mejorar su participación de mercado. Y vamos a invitarles a ustedes a conocer nuestros productos para que puedan ver cómo se pueden beneficiar con nuestras innovaciones. Nuestro objetivo es hacerle la vida más fácil a los agricultores, sacando lo mejor de la inteligencia artificial y del aprendizaje automático para la mejora de la producción y mayor sustentabilidad. Nos hemos hecho socios de muchas empresas como Pessl, SenseFly, Davis, DTN también. Empezamos una colaboración con DTN que nos provee información meteorológica actualizada, muy precisa. También hemos anunciado colaboraciones con muchas organizaciones como Land O'Lakes, que se basa en 3 pilares. Land O'Lakes tiene una gran oferta agrícola digital para nuestro proyecto FarmBits. Son para nosotros un socio clave. Hemos trabajado con ellos para proveer mayor banda ancha, incluso en grandes partes de América. También tenemos una colaboración con PepsiCo. Ellos nos permiten ayudarles a cumplir sus objetivos de sustentabilidad. También nos permiten llevar a cabo innovaciones de datos y también les ayudamos en sus investigaciones agrícolas. Y también trabajamos con USDA. Y si ustedes son empresas del agro, de la tecnología, les animo a que puedan saber más sobre nuestra oferta de productos y plataformas. Y si ustedes son productores, sepan que nosotros estamos dispuestos a desarrollar tecnologías de punta para sacar el mayor potencial posible de la inteligencia artificial y del aprendizaje automático. Muchos productos nuestros le llegan al agricultor como destinatario final mediante las empresas que son nuestros socios.
Además, realizamos muchas inversiones mediante nuestras iniciativas de responsabilidad corporativa para darle beneficios a los agricultores y sus políticas agrícolas. En el 2017 lanzamos una iniciativa de banda ancha, cuyo objetivo era promover la banda ancha y darle banda ancha a muchas partes rurales de Estados Unidos. Pudimos llegar a 3 millones de granjeros o agricultores en Estados Unidos y nuestro objetivo es llegar a 40 millones en el mundo. ¿Cómo lo hacemos? Trabajamos con muchas organizaciones en distintas partes, empresas pujantes, organizaciones gubernamentales. Realizamos inversiones, creamos colaboraciones para poder aumentar el acceso a banda ancha. Y el objetivo final es mejorar la calidad de las producciones. Proveemos información y tecnología, computadores, para que todo granjero, todo agricultor pueda tener acceso a banda ancha en todo el mundo. Además, estamos trabajando en mejorar la sustentabilidad. Microsoft ha hecho un gran anuncio justamente el año pasado, en enero del 2020, que dice relación con que Microsoft va a ser carbono negativo para el 2030. Es decir, no carbono neutral, sino que carbono negativo. Es decir, vamos a devolver más carbono al suelo que la cantidad que tomamos, producto de las emisiones de efecto invernadero. Además, para el 2050 vamos a eliminar más carbono histórico. Es un compromiso tremendo. Nos damos cuenta de que vamos a necesitar mucha innovación. También vamos a lanzar un fondo de innovación climático por más de $1.000 millones. Acá ustedes pueden ver a nuestras autoridades. Nuestra autoridad financiera ya se ha comprometido con estos recursos. Nuestro compromiso es muy fuerte y queremos asegurarnos de hacer lo correcto para el medio ambiente. Vamos a hacer carbono negativos para el 2030. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa es la pregunta. Una de las razones para llegar a hacer esto va a ser reducir nuestras propias emisiones, lo cual es muy bueno. Vamos a ser más eficientes. Nuestros centros de datos van a ser más eficientes. Vamos a reducir nuestras emisiones en nuestras válvulas, pero eso no va a ser suficiente. Vamos a invertir en nuevas maneras para devolverle el carbono al suelo. Y como parte de aquella iniciativa, una de las cosas importantes en que la agricultura puede devolverle el carbono al suelo es utilizar las prácticas agrícolas correctas. Es decir, esto se hace mediante la forestación, pero la agricultura, cuando se practica bien, puede devolver mucho carbono al suelo. Y estamos invirtiendo en tecnologías verdes, estamos invirtiendo en empresas agrícolas, realizando ciencia. Mi llamado a cada uno de ustedes es que si ustedes tienen ideas sobre cómo se puede ser carbono neutral o carbono negativo, háganoslo saber. Por ejemplo, podemos construir una tubería, una válvula de carbono. Si ustedes tienen prácticas que sean positivas, compártanlas. Hay muchos modelos que permiten devolverle carbono al suelo. Y al tener una válvula de carbono se pueden realizar cálculos precisos. Todos estos desafíos son muy entusiastas porque si se realizan bien, podemos generar mayor riqueza para los agricultores. No tan solo van a generar riqueza mediante la venta de productos, sino que mediante iniciativas de sustentabilidad que les van a permitir vender, por ejemplo, emisiones. Y se necesita invertir en nuevas tecnologías disruptivas para hacer que el mundo sea más sustentable aún. También mediante la filantropía podemos hacer mucho bien.
Somos socios de organizaciones como Farmers for America y creamos kits educativos para que más personas en el Estados Unidos rural y en las partes rurales de otros países sepan sobre inteligencia artificial y aprendizaje automático. Hemos creado, de hecho, un kit de estudiante junto con clases para que los agricultores, especialmente los hijos de agricultores, puedan capacitarse sobre el uso de datos agrícolas para inteligencia artificial. Acá ustedes pueden ver imágenes de este kit educativo. Hay estudiantes que pueden aprender de manera práctica cómo realizar un invernadero, cómo mantener un invernadero de manera correcta, cómo ser efectivos o eficientes en el uso de la electricidad o de la energía. El objetivo es muy útil. Queremos crear más oportunidades para las nuevas generaciones, para las personas que están involucradas en la agricultura. Muchas veces las empresas agrícolas buscan talento y lo buscan en otras partes, aun cuando muchas personas en los pueblos, en las áreas rurales, son muy talentosas, pero les falta el conocimiento, les faltan los medios. Y queremos que las nuevas generaciones sigan trabajando en el mundo del agro. Queremos que los agricultores empiecen a pensar en la agricultura ya a una edad temprana, que los niños no tengan que pensar en salir de sus pueblos, sino que vean el gran potencial que tiene la agricultura. Uno de los grandes problemas en el mundo agrícola actual es la edad creciente de los agricultores. La próxima generación de agricultores, los niños o los hijos de los agricultores, muchas veces no quieren estar en la agricultura, sueñan con mudarse a la ciudad. Y esperamos que por medio de estas iniciativas los agricultores y sus hijos van a poder determinar o darse cuenta de qué genial es la agricultura y podemos darle vida, dinamizar de nuevo el agro. También somos socios de algunas universidades, especialmente en el área de producción de investigación. Hay muchas innovaciones que sobrepasan la cadena de suministro. Hay una gran necesidad de tener herramientas de investigación. Como ustedes saben, la cadena de suministro de alimentos se ha visto interrumpida producto de la crisis del coronavirus por infecciones. Hay muchos caminos que han cerrado, hoteles que han cerrado, hay supermercados o tiendas que han tenido que cerrar. Y el coronavirus ha mostrado que la cadena de suministro de alimentos tiene que ser más ágil, flexible. Y hemos estado realizando un trabajo con la Purdue University, que es una herramienta para conectar a pequeños agricultores con los consumidores de manera directa. Los agricultores son las personas que le vendían a empresas y esas empresas tuvieron que cerrar producto del coronavirus. Pero los consumidores finales siguieron necesitando verduras y frutas. Y nosotros creamos junto con la Universidad de Purdue un sitio de e-commerce, de comercio electrónico, para que los consumidores puedan estar en contacto directo con los pequeños agricultores, con los cultivadores. Y esta iniciativa la pudimos realizar con la ayuda de la Purdue University. También realizamos una planilla para determinar el riesgo hídrico y alimenticio en Estados Unidos. Tomamos muchos datos, los agregamos en la planilla. Por ejemplo, datos como la tasa de infección de COVID-19, tasa de mortalidad, y creamos una planilla en la que podemos ver distintos valores de distintos commodities o materias primas, y así podemos determinar el riesgo hídrico o el riesgo alimenticio de algunos estados de Estados Unidos. De hecho, una semana antes de que una planta envasadora de carne cerrara en Washington, nosotros pudimos determinar o anticiparnos al cierre de esa planta producto de nuestros datos.
Ahora me imagino que ustedes ven por qué es tan necesario tener herramientas predictivas en todo el mundo, porque es necesario determinar cuáles son los riesgos antes de que ocurran. Y tenemos que determinar los riesgos de antemano para toda la cadena de suministro de alimentos. Todo esto es fundamental para la cadena de suministro agrícola. Como se los dije, tenemos un enfoque holístico del mundo agrícola que se basa en más tecnología, más productividad, más sustentabilidad, y solamente podemos ser exitosos en alianzas con ustedes, nuestros clientes y empresas socias. Tenemos muchos socios que nos han ayudado mucho en nuestros viajes hacia el futuro. Ayúdenos, por favor, a transformar el sector agrícola por medio de la tecnología para poder alimentar de manera sustentable a todo el mundo. Habiendo dicho esto, quisiera darles las gracias por su atención, mucha atención y mucho entusiasmo en esta charla. Ha sido un placer y estaremos viéndonos muy prontamente. Muchas gracias.